danza con José o que no pudo estar, pues pueda mirar la grabación que hicimos de la sesión de hoy. Entonces los presento de pronto si alguno no había tenido la oportunidad, está con nosotros la señora Carmen Alan de CDI Colombia, ¿sí? Y está Alejandro, que ya hayamos tenido un encuentro con él, que no fue muy bueno. Técnicamente no hemos quedado como un zapato en Bucaramanga. Esperemos que no, porque siempre habrían problemas tenaces desde siempre. Hoy hasta ahorita han funcionado bien, pero bueno, Carmen y Alejandro, la idea es compartir un poco ideas, de pronto aclarar dudas, aprovechar la experiencia que tienen ellos en ideas, en sugerencias y bueno, muchachos, llevarse un poco más o algo siempre queda esas reuniones, nos queda la idea, nos queda la cabeza ahí rondando con alguna nueva idea, con algo que nos acabó de hacer caer en cuenta Alejandro o Carmen o cualquier persona, ¿sí? Entonces, Sí. le damos la palabra, no sé si quieran saludar a Carmen y Alejandro, y bueno, y Alejandro luego nos direcciona de pronto preguntas, más bien como porque ellos vayan contestándole preguntas y usted pues, nos orienta allí. Solamente bienvenidos, estamos muy atentos a escucharlos, a saber cómo se sienten y cómo podemos apoyarlos desde CDI para que este proyecto avance firme y con buen resultado. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, nada, súper contento de que vaya siguiendo todo marchando en medio de estos días caóticos y complejos, pero las buenas historias no dan tregua, así que hay que seguir contando cosas. Así aquí dispuestos para escucharlos, que nos cuenten un poco cómo han reconfigurado su idea y para darle inputs, cosas de vueltas. La idea es que lo que les vamos a dar son más preguntas que respuestas para que ustedes hagan un poquito ese movimiento de cabeza que permita que la historia siga moviéndose y siga desarrollándose de la mejor forma. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿comienzo? Sí, cuando quieran. Pues vamos a continuar con la misma idea de los líderes sociales, la idea de narrar por medio poético el documental. Pues ya la idea que teníamos antes, que era pues hacer los videos propios, o sea, no sacarlos de YouTube ni nada de eso, sino que grabarlos, nosotros producirlos y todo, ya no se puede hacer, pues por obvias razones. Pero no se nos ocurrió, hay mucho contenido en YouTube, hay muchos videos de marchas, de pues, marchas que se han hecho aquí en Colombia, las viejas que han pasado, y varias fotos e imágenes. Entonces podríamos usar eso como contenido visual para el documental. La cuestión de, pues ya de 360 no, todavía no sé si María Angélica, que es la de fotografía, creo que es, sabe algo, pero pues yo hasta ahorita todavía no sé una manera para hacer 360. Y pues lo que hemos ido avanzando en estos días es encontrar el contenido para hacer el contenido visual para hacer el documental. Y ya he tratado de comunicarme con varios líderes sociales que pues hasta ahorita lastimosamente no me han contestado, pues porque hay después de los problemas que han habido, hay mucha como desconfianza, entonces no es tan fácil comunicarse con ellos. Mi mamá pues tiene algunos contactos y algunos amigos que son líderes sociales o tienen enlace con ellos, entonces pues es una demora todavía contactarme con ellos. Okay. Pues nada, o sea, la idea es apenas pueda conseguir entrevistar a uno. La idea de las preguntas que se les va a hacer no son tan técnicas, sí van a ser algunas técnicas de qué trabaja un líder social, qué hace, cómo elabora cada marcha, ese tipo de cosas, pero más que todo van a ser como sentimentales, de qué es el sentimiento que reproduce al ver que los están buscando, los están asesinando,
lo más probable es que vaya a decir miedo, cosas, ese tipo de cosas, recopilando toda esa información para poder elaborar el poema. Y pues del poema se van sacando el contenido visual a partir de lo que se vaya narrando en el poema. Y ya es la persona de edición, ya les va a tocar, siguiendo el guión y el storyboard que se va a tratar de hacer, se va guiando con eso. Entonces, ya, por ahora. Juan, una pregunta como para entender un poco mejor pues, la idea completa en general. Nos contaste una serie como de búsquedas técnicas que si van a usar o grabar o no y tal, pero cuéntame cuál es la historia, o sea, cuando yo vea el documental como espectador, ¿cuál va a ser la historia que me voy a encontrar? ¿Cuál va a ser ese relato? ¿Cuál va a ser la historia global que yo como espectador voy a encontrar? O sea, ¿de qué trata el documental, digamos así? Va a tratar como el sentimiento de un líder social. Eso es lo que más se va a tratar de relatar. O sea, aquel sentimiento que tienen al ver tantos problemas, porque pues ya han habido varios problemas, que asesinatos, cosas así, que son perseguidos, que las marchas, que hay personas que ni siquiera los apoyan ese tipo de marchas. Las luchas que ellos han tenido contra muchos problemas que han pasado aquí en Colombia, como por ejemplo lo del páramo, el problema del páramo lo está protegiendo un líder social. Sí. Y pues relatar ese tipo de sentimientos que transmiten en ese ser humano. ¿Y cuáles serían los personajes? O sea, ¿cuáles son los personajes que tienes identificados que serían los personajes de su documental? O sea, ¿cuáles son No, las... a ver, va a ser como pensamientos, no va a ser o sea, no va a ser como, no, o sea, no se va a relatar como una historia de Juanito y Pérez, no. Uh-huh. Ya, pues como ejemplo, no sé cómo dar el ejemplo. O sea, va a ser más un documental como informativo, pero informativo de los sentimientos del líder social. Está buena esa Es que mezcla. Yo voy a decir algo, Carlos, realmente. pero Juan, yo voy a decir algo, Juan, si algo, Juan Pablo, si algo me corrige, porque de pronto, no sé, te he sentido hoy, o bueno, no sé, un poco nervioso, o no sé si es que yo estaba desubicado. La verdad, en lo que del documental el documental tiene por título, porque creo que no lo has dicho, siquiera en el S, lucha sentimental. Creo que la esencia se mantiene de lo que se había pensado antes en 360, el documental, y lo que habíamos hablado con Juan Pablo desde que se presentó a director, porque él es el director del documental, era que él quería mostrar en un documental todos los sentimientos encontrados de los líderes que son en Colombia muy perseguidos, que antes de la pandemia eran como la noticia ahí, que líder asesinado, entonces los contrastes que ellos tenían, y tomaba como ejemplo, bueno, ellos iban a utilizar marchas que habían acá programadas en la ciudad de Bucaramanga antes de lo del COVID, sobre el páramo. Por eso él te comentaba sobre el páramo acá en Santander, porque de pronto eso no llega tanto a Bogotá. Hay un problema, o sea, terrible, hay una inconformidad de manera general. El pueblo del común, la gente de a pie, no está de acuerdo con la explotación del páramo, porque a nivel científico no hay muchísimas cosas. El mismo alcalde que estaba el año pasado promovía las marchas, entonces se iban a tomar como la vida de ese personaje. Cuando Alejo preguntaba de pronto de quién era el personaje, era ese líder que tú habías pensado identificar, que era como el que convocaba las marchas en pro digamos así, del cuidado del páramo. Entonces íbamos a salir con las cámaras 360, así me lo pintaba yo, en una marcha, de pronto hacer algunas tomas, algunas preguntas a esa persona de los sentimientos. Se llamaba lucha sentimental, era el que, bueno, que sentía a nivel de sentimiento, es decir, por qué hacía eso, el riesgo que cubría, que era una lucha, y él lo decía así porque era como un contraste, es decir,
tengo miedo por mi vida, es como una lucha de sentimientos, pero también no me puedo quedar callado por estas cosas y tengo que salir, aunque con eso exponga mi vida. Y era como contar un poco. Entonces, el objetivo de la historia era mostrar en sí, o sea, la importancia de los líderes, sin líderes de manera general. Ahí se tomaba uno en específico, y que eran personas que estaban dispuestas inclusive a poner su vida en pro de defender algo que era para ellos, pero que era para el común también. El personaje como tal, o sea, era la persona que lideraba, era ese líder que organizaba, defendía con argumentos todo el cuento. Entonces, cuando Alejo te pregunta ahorita, ¿quién es, cuál es el objetivo de la historia? O sea, ¿qué me voy a encontrar yo? ¿Qué me venden usted en su documental? O sea, ¿cuál es el objetivo? O sea, que creo que no ha cambiado, lo último que hablamos era eso, transmitir las luchas sentimentales que tiene un líder, bueno, un líder social, no voy a llamar porque ahorita cambió un poco por la problemática en la que estamos. Entonces, ¿qué han pensado? Más bien es, ya no vamos a poder hacer eso. Usted, por eso de pronto lo siento hasta ahí un poco como confundido un poco, como un poco no clarificado, es el tema se mantiene porque los documentales, Alejo, prácticamente todos mantuvieron la esencia de la historia. Tú me dices, sí, podríamos tomar en lo último que hablamos algunas historias de cosas, por eso empezaste yo, bueno, sí, es lo que habíamos hablado la última vez, de videos de YouTube, de algunas cosas y problemas. Entonces, Alejo te preguntaba, bueno, ¿qué personaje? Es decir, cuando vas a mostrar las luchas que tiene un líder sindical, es ¿qué personaje has pensado? Bueno, Pepito Pérez, tengo un video de YouTube, porque ahorita tú mismo lo decías, de pronto has tratado de contactarte, pero no se ha podido, pero has definido de pronto, bueno, vas a seguir insistiendo con ese, que son personajes que están allí, o de pronto vas a tomar algún video que hay en YouTube, qué personaje. Entonces, uno era el objetivo, era ese, perdóname si me corrijo, si era eso, las luchas que tiene un líder social, qué luchas, confrontación. El documental me tenía que a mí despertar eso, es decir, esa persona que está sacrificando hasta por mí, yo estoy aquí sentado y él se está poniendo su vida en pro de un beneficio, puede ser, bueno, el páramo, puede ser cualquier otra cosa, porque lo están matando por todo, la verdad. Y ¿cuáles son los personajes hasta acá? No sé si de pronto han avanzado en eso o están de pronto un poco confundidos, están apenas construyendo, están en ideas. Si quieres, Mario, para darle ahí una vuelta, les digo cosas que se me ocurren a mí, ¿no? O sea, yo siempre lo que recibo es como información de ustedes y yo les devuelvo cosas que se me ocurren. Entonces ya tengo más claro el tema. O sea, el tema, ustedes, ahorita les preguntaré el por qué, porque la motivación siempre, narrativamente hablando, tiene una razón de ser. O sea, yo no cuento historias porque sí o de forma gratuita, yo decido contar una historia u otra porque hay algún tipo de conexión de mi narrativa con esa historia, o de mi narrativa, me refiero personal, de mi historia, etc. ¿Qué tal si, o sea, todos los documentales tienen un personaje, o sea, todas las narraciones tienen siempre un personaje, y ese personaje no siempre tiene que verse, ¿eh? O sea, siempre tienen un personaje por una razón simple y sencilla, y es que si no hay un personaje, si la historia es como del aire, el espectador puede que no sienta empatía, porque al fin y al cabo nosotros empatizamos con las historias humanas. El tema es, le decía al grupo anterior, el tema puede ser tan amplio como el amor, pero yo no puedo hablar de todo el amor del mundo, yo tengo que hablar del amor de una persona blanca con una persona negra, el amor de una persona pobre con una rica, y el amor de una persona nacional con una persona extranjera. Entonces, con esas tres parejas yo armo mi historia sobre el amor. Y al hablar con ellos, probablemente sus historias humanas me llevarán a mí a crear una narrativa alrededor de lo que es el amor a nivel global, aunque no sea, obviamente, porque no estoy entrevistando a todas las personas del mundo que aman, ¿no? Pero yo tengo un tema y tengo unos personajes que me permiten llevar al espectador por la línea de un eje temático. Entonces, aquí habría que pensar en un tema. Para remarcar esto, un tema no puede ser, o sea, yo puedo decidir querer contar la vida del mundo en un día, pero yo no puedo contar las historias de todas las personas en el mundo. Entonces yo llego y armo esa película, yo no sé si de pronto con Mario la han podido ver, que también está en nuestra carpeta de películas, que se llama Life in a Day, La vida en un día, y ellos contaron la historia del mundo a partir de contar unas cuantas historias personales que son las... ¿Perdón? Sí, tranquilo, siga. Eso. O sea, a partir de 4, no recuerdo ahora, o 5 historias personales,
un niño ecuatoriano que embola zapatos en unas calles de Quito, un padre y un hijo que pues están ahí honrando a su madre muerta, una niñita catalana. O sea, cogieron 4 o 5 personajes ubicados en varias partes del mundo y esos personajes les permiten crear una estructura que la mezclan con las historias de otro montón de gente y eso genera, estructuralmente hablando o narrativamente hablando, la historia de un día en el mundo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un tema y escogemos unos personajes que nos permiten potenciar el entendimiento y la conexión de nuestro espectador con eso. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí? Son ideas, ¿no? Para que ustedes las vayan después macerando, masticando y pensando en nuevas ideas que les surjan a partir de eso. ¿Qué se me ocurre a mí? Pensando en las dinámicas de producción que tenemos también, porque pues, no podemos ser ajenos a ellas, no es que podamos ir en efecto a buscar a un líder y entrevistarlo y no sé cuál. Pero ¿qué se me ocurre a mí con el eje temático que ustedes tienen? ¿Qué tal si el personaje es un personaje que nunca vemos, pero es la voz que escuchamos? O sea, si creamos a un personaje, lo cual es una opción totalmente válida en la narrativa documental, porque la narrativa documental al fin y al cabo es un retrato creativo de la realidad, ¿cierto? Es un retrato experimental en el cual nosotros podemos jugar con eso, con crear un personaje, por eso hay documentales animados, por ejemplo. ¿De qué tal si nosotros tenemos una voz en off? Una voz en off que es nuestro personaje. Y tenemos un personaje que está encerrado. Entonces, nuestro personaje es un líder social que en este momento, por la pandemia global, está encerrado en su casa. Y tenemos un personaje que, por ejemplo, está viendo lo que está ocurriendo en el mundo. Seguro vieron, este fin de semana fue una locura. En Estados Unidos, las protestas tremendas, ¿cierto? Que hubo de manera amplia en Estados Unidos, pues que surgen inicialmente por la muerte de este personaje en manos de un policía, pero en realidad las protestas nunca son por lo que empiezan, sino por lo que hay reprimido, ¿cierto? Entonces digamos que en gran medida estas protestas son por un montón de inequidades y de dinámicas a nivel del tema de la población afro en Estados Unidos. ¿De qué tal si tenemos a un personaje que es un líder social, que estaba liderando marchas, pero que por el encierro le ha tocado quedarse encerrado en casa, por la razón que sea, lo podemos tirar un poquito más de línea después, y ese personaje está haciendo un recorrido y un repaso de lo que está pasando en el mundo, llega a Colombia, y vuelve a sus propias luchas, vuelve a las propias razones, y ahí empieza a divagar. Esta voz que puede ser cualquiera o sea, una persona, literalmente alguien del grupo, un profesor, etcétera, pero puede basarse, o también podríamos hacerlo si hubiera la posibilidad, que sería chévere, una entrevista real sonora, ¿cierto? Con un líder. O sea, lo que les estoy proponiendo es que sea como un mixto. O sea, que tengan un texto que puede ser, como digo, leído por un locutor, pero que venga de una investigación, o directamente que puedan conseguirse un líder al que puedan entrevistar por videollamada o algo así, puedan grabar el audio en buena calidad, pero después visualmente van a aprovechar todo lo que está ocurriendo, las marchas del año pasado en Colombia, las marchas que están ocurriendo en Estados Unidos, y crear, sería un guión prácticamente, como una guía narrativa que nos permita pensar un poco en esa lucha sentimental que se genera entre las personas que hacen este tipo de cosas. O sea, digo es porque pensando en el esquema de producción, es inviable que podamos salir a grabar una marcha, y no creo, pues por obvias razones, que ustedes tengan material de archivo de una marcha previa, ¿cierto? Entonces sería jugar con material que hay en la red. Eso digamos que ahí podríamos apelar a que es un ejercicio obviamente académico, entonces no habría ningún problema en el uso de esas imágenes siempre que se den los créditos. Entonces cuando ustedes busquen imágenes tienen que guardar, digamos, como el link de donde la descargaron, el nombre del canal de YouTube, cómo se llama, para darle créditos posteriormente, pero eso no es problema. El tema es cómo armar un discurso que realmente se conecte con lo que ustedes quieren contar. Pero nada, les doy esa idea inicial, que es, como digo, una idea muy en borrador, para pensar si de pronto el personaje es eso, es un personaje que está hablando desde su encierro, o no sé, para dar otra idea y desarrollarlo un poco más. ¿Qué tal si este personaje nos está hablando nosotros como espectadores en la puerta de su casa el día que sale a la primera marcha después de 2 meses de no poder marchar porque estaba encerrado y no podía luchar por sus derechos? ¿Qué hay en él en ese momento, activo, vivo, enérgico, emocionalmente hablando, etcétera, porque por fin vuelve una marcha? Todo esto obviamente pensando desde la recreación, ¿no? Pues no tenemos modo de saber cuándo van a volver a empezar a marchar y demás. Pero no sé si eso les da como unas pistas hacia dónde voy yo con el tema de lo del personaje, de tener un guía. El personaje al final se vuelve, le llaman los gringos un host. El host es ese personaje que nos recibe. Han visto cuando, por ejemplo, vemos un programa de estos de Magazine y está, no sé, J. Mario
o yo, José Gabriel, el personaje de José Gabriel, que recibía al entrevistado. Entonces, en este caso, el personaje en nuestro documental es el host que recibe al espectador y le dice, ven y te digo lo que te quiero contar, y lo va llevando por un camino. Y eso nos hace, siento en este momento que está faltando en su proyecto, una guía, uno o muchos. Yo estoy diciendo uno porque la primera idea que se me ocurre, pero pueden ser muchos, pero es eso. O sea, si ustedes pueden conseguir en su investigación algunos de esos líderes y entrevistarlos vía telefónica y grabar eso, con esas voces podemos crear una construcción. Es decir, no todo tiene que ser grabado en foto y en cámara y en video, perdón, en video y en audio. Nosotros con el audio podemos, si somos creativos, podemos hacer unas remezclas bien interesantes con material de las redes y crear una narrativa bien interesante, pero tenemos que tener sí como unas voces que nos lideren, porque no termino de entender bien el tema de la poesía y eso, y entonces por eso les insisto en el tema del personaje. Pero bueno, no sé qué más quieren como qué les ha generado esto. Pues, o sea, lo de la narración, eso ya se tenía planeado. No voy a meter no voy a grabar las entrevistas con los líderes sociales, porque pues, a pesar de que pues ya no es un tema de moda ahora, aún todavía siguen estando en riesgo. Entonces, metiendo el audio, pues pueden estar en riesgo y tampoco me permitirían hacerlo. La idea del poema es, la narración va a ser poética, o sea, no va a ser así. Define qué es una narración poética, Juan Porfoso, para ti, ¿qué es una? Aquí, pues, ya que tengo un ejemplo, Sí. de nuevo lo busco. Aquí está. Un momento. Pues una persona va a estar narrando esto. Esto pues es como una base a lo que lo vamos a empezar el poema. O sea, así no va a quedar, pero así como que más o menos vamos sacando la idea nosotros. Dice una persona narrando. El problema de este mundo en boca de muchos está, y obviamente se reconoce que es la humanidad. El ser más perfecto iba a ser el hombre, pero en pocos días estos mancharon su nombre. Porque hay de esperar en un mundo como este, en el que la alegría vale menos que un billete. Aquellas personas que deben defender se ciegan por el dinero, la corrupción y el poder. A eso, más o menos, lo va a estar narrando alguien en el documental. Pues lógicamente, pues la idea es, yo quiero hacerle como algunos cambios, porque no quiero que el poema sea tan como 4 versos y ya, no, quiero que cambie un Juan, poco. pero una pregunta, sí, ya entiendo más. Estamos hablando ya más de un ensayo documental, que es un género y que es totalmente válido, y hay como muchos referentes respecto a ese género del ensayo documental, donde el documentalista claramente toma una posición, marca un discurso, pero el ensayo documental tiene o sea, es un ensayo documental, o sea, se basa en una investigación, en unas entrevistas a un personaje. O sea, no es que el director llega y escribe un guión de lo que piensa del tema, sino que se basa en fuentes, porque es que si no ya no sería un documental, sino que sería un corto experimental en el que lo que tú crees de ese tema lo estás exponiendo, ¿no? Pero siento que falta, entiendo lo que tú dices es totalmente válida la preocupación de no usar la voz de estos personajes porque pues, pueden reconocerlo, etcétera. Pero es que nosotros como documentalistas, toda la información que nosotros recabamos en el camino no necesariamente se usa en la forma en la que se captura. Es decir, tú puedes entrevistar a la persona en una llamada en la que no la grabes ni siquiera por respeto a él y demás, pero tomes nota de la... No, sí, claro, es que esto es lo que se va a hacer. Ok, es que no. Estaba entendiendo que era algo que tú inventabas, digamos. O sea, tú haces las entrevistas y a partir de esas entrevistas vas a hago el generar poema. una O sea, sí, el poema que acabé de hablar es, por eso dije que es como lo que lo vamos a comenzar, más o menos. Ahí no en sí no comenzar el poema. El poema va a comenzar hasta que yo entreviste al líder social. O sea, si no lo entrevisto, no vamos a empezar a hacer el poema. Y a base de todas las preguntas que le voy a hacer al líder social, empiezo yo con el director narrativo a hacer el poema. Ok. Claro, no, eso tiene mucho más lógica porque
porque ya tenemos un personaje, o sea, en efecto es un poco, entonces se conecta un poco con lo que yo venía, en este caso en otro tono, pero es más o menos lo que yo decía, hay un personaje, lo que pasa es que ese personaje no lo estamos teniendo, digamos, en la persona misma, sino extrapolado en un lector, ¿no? Digámoslo así. Ok, y eso iría acompañado entonces con imágenes que tú seleccionarías a partir de una búsqueda de marchas, de todo eso en Sí, redes, sí, ¿no? Ahí eso. ahí hay que tener cuidado en esa construcción visual para que no se te vuelva algo repetitivo. Digamos que no sé todavía qué extensión tienen planeado. ¿Han hablado de extensión? ¿Tienen, José Mario, tienen alguna extensión prevista con los proyectos o es un poco libre a lo que vaya surgiendo realmente de cada proyecto? ¿O les han puesto algún tipo de... No, la verdad, bueno, José, no, la verdad no, que hayamos puesto, no, hemos, sobre todo con las cosas que precisamente hablamos con usted en Bogotá, eran esas y eran que fueran las ideas de ellos, Alejo. O sea, en el caso de Tracción, que fue el que pasó, es la idea original de Angie y el equipo se ha acoplado y todos han trabajado. En el caso de Lucha Sentimental, el que te habla es Juan Pablo, que es el director, él es su idea, él ha tenido su idea desde un inicio. Nosotros hemos tratado de entender el objetivo que tiene el documental y un poco la manera general. Uno sabe que eso va a ir cambiando pues obviamente a medida que van trabajando y eso, y hemos tratado como de ir mirando qué van haciendo, pero de mi parte, no sé si José, porque a veces trabajamos él, a veces yo, a veces nos apoyamos, delimitarnos hasta cierto punto. De pronto sí le hemos dicho que obviamente tocaba cuidado. Este era un documental que a mí me preocupaba un poco, soy sincero, porque cuando estábamos pensando hacerlo, yo decía, ahí nos toca, siempre como eran las cámaras, decíamos, nos toca estar a José o a mí en esas grabaciones, nos toca ir literal. O sea, a mí me preocupaba un poco la cuestión de seguridad, que eran menores de edad, más sin embargo estábamos tratando de respetar su idea porque era su idea originalmente y no las hemos truncado, o sea, nunca jamás le hemos dicho, no, eso no se puede o esto no. Pronto mirar, tomar las precauciones, hablar, porque nosotros con José hicimos inclusive una reunión con papás, precisamente porque había muchas cosas, entonces estábamos hablando, era un grupo grandísimo, se reunimos a papás, sobre todo los que tenían como más inquietudes, precisamente para hablarles del proyecto, que era este cuento, que tocaba hacer grabaciones, que no iba como por calmar un poco. Entonces sí habían un tipo de preocupaciones y este no es el único documental, hay varios documentales porque los muchachos se metieron en muchos temas, o sea, estos son, y hay muchos otros que eran temas delicados, hasta complicados, pero nosotros, bueno, como por aquí, como por acá, pero delimitarlos no. O sea, la verdad era lo que ellos quisieran allí, veíamos que eran temas que ellos querían, que les gustaba. Listo, no, yo creo que aquí lo que tocaría es con eso, con calma tener cuidado de hacer una selección interesante, tanto de temas, o sea, de lo que hable finalmente la historia, así como este relato poético, digámoslo así, que no es exactamente poético la palabra, es más ensayístico. ¿Qué temas metemos ahí? O sea, ¿cómo hacemos que realmente sea una narrativa atractiva, cargada de fuerza, que me genere a mí como espectador un entendimiento de lo que ese personaje siente? Yo creo que sin duda esto no es para nada informativo. Juan decía antes que era informativo, pero de los sentimientos no. Esto es realmente, o sea, ya hemos visto 1000 informaciones sobre esto, tenemos cifras en todos los medios, hacen. Realmente aquí donde yo creo que coge fuerza o adquiere fuerza es en los sentimientos, en lo que tú dices, en esa apuesta por los sentimientos, por las sensaciones, por las emociones. Yo les decía a José, a Mario y a todo el grupo que estuvieron de profesores acá en nuestro taller en Bogotá que cuando uno informa no necesariamente emociona, pero siempre que uno emociona, uno sí que informa, porque al fin y al cabo las emociones están cargadas de mucha información. Entonces yo creo que aquí hay que apelar es, cuando hagan esas entrevistas con los personajes, pues buscar más su lado emotivo, el porqué de sus luchas, o sea, no realmente centrarlo en como en cosas tan expositivas como cuántas marchas has ido, no sé, o cuánto cuesta generar una marcha, yo qué sé, cosas como muy informativas, sino realmente a cosas mucho más sensibles. O sea, ¿qué problemas te ha traído en tu familia el tener esto? ¿Cómo te sientes tú cuando vas a una marcha? ¿O cuáles son tus temores más profundos por ser un líder? O sea, buscar respuestas que ustedes sepan que les van a dar, preguntas que ustedes sepan que les van a dar respuestas sensibles, cargadas de emotividad para esa construcción de ese poema. Y después, ya con esa información también tienen que tener una búsqueda muy sensible alrededor de las imágenes, del tipo de imágenes que ustedes van a privilegiar, porque obviamente si ustedes buscan en YouTube van a encontrar cientos de imágenes, cientos de videos, cientos de fotos, cientos de videos, cientos de imágenes, cientos de fotos, cientos de videos, cientos de imágenes, cientos de fotos, cientos de videos, cientos de imágenes, cientos de fotos, cientos de videos, cientos de imágenes, cientos de fotos, cientos de videos, cientos de imágenes, cientos de fotos, cientos de videos, cientos de imágenes, cientos de fotos, cientos de videos, cientos de imágenes, cientos de fotos, cientos de videos, cientos de imágenes, cientos de fotos, cientos de videos, cientos de imágenes, cientos de fotos, cientos de videos, cientos de imágenes, cientos de fotos, cientos de videos, cientos de imágenes, cientos de fotos, cientos de videos, cientos de imágenes, cientos de fotos, cientos de videos, cientos de imágenes, cientos de fotos, cientos de videos, cientos de imágenes, cientos de fotos, cientos de videos, cientos
minutos de marchas, pero las marchas, en cierta medida, el cubrimiento de las marchas y pueden ir haciendo ejercicio es muy repetitivo, es decir, es un plano general de un montón de gente caminando, planos medios de un montón de gente caminando, y a veces, y eso es lo que deben ustedes apelar, de hecho, a veces planos un poquito más cerrados, más ajustados, más cercanos. Entonces hay que tratar de tener cuidado para que no se vuelva entonces un discurso en el que las imágenes simplemente son un componente decorativo. Las imágenes en cualquier narrativa documental, y eso incluye estas así un poco más expositivas, más experimentales, tienen que tener, cada imagen tiene que tener una carga completa de sensación, de emoción, de conexión, de expansión de lo que nos está diciendo el texto. Y ojo, esta expansión no significa que redundemos, es decir, no significa que si dice era una tarde asiaga y entonces se ve un atardecer. Cuando yo abrí la puerta y se ve alguien que abre la puerta, o sea, no, al revés, justamente lo que deben buscar es que las imágenes complementen lo que estamos escuchando, no que redunden, porque si redunda, yo espectador estoy escuchando y viendo lo mismo. Y las imágenes, en realidad, las imágenes y lo sonoro deben ser un complemento perfecto que permita al espectador entender de manera más robusta lo que ustedes quieren decirle con eso. A lo que voy es que no necesariamente sus imágenes tienen que ser solo de marchas. De pronto pueden ser de marchas, puede ser un campesino trabajando. O sea, les digo esto para ampliarles el espectro de posibilidades que pueden tener cuando hagan este montaje, del cual ya pues después hablaré con José y con Mario cómo hemos pensado ese proceso del montaje, teniendo en cuenta que pues no vamos a tener bueno, no sabemos todavía el acceso a los equipos y todo este tema. Pero bueno, es una cosa a la vez, como dicen por ahí. Vamos entendiendo cuál puede ser el relato. Yo les diría que para poder avanzar un poco, pues obviamente que empecemos a generar esa búsqueda de esos personajes. Inclusive como para dejárselos de pista, también no tiene que ser un personaje. Ustedes podrían empezar inclusive en una poesía, por mantener el mismo término, en un texto que puede ser leído a varias voces, porque piensen algo, y eso se me acaba de ocurrir como en borrador, pero piensen que los líderes en Colombia son muchos, o sea, son muchos y de muchas formas distintas. O sea, los líderes son blancos, negros, pobres, ricos. Bueno, ricos no, mentira, eso no es tan común. Seguramente hay alguno, pero que tenga una posición económica buena, pero en general son gente también humilde, con un montón de necesidades, justamente por eso salen a reclamar los derechos de ellos y de los demás. Pero hay indígenas, hay pues, afro, hay líderes de todo tipo, hombres, mujeres, unos más jóvenes, unos más viejos. Entonces, ¿qué tal si de pronto ustedes lo que hacen es tratan de buscar varios de estos, o sea, no solo uno, sino varios, y con la información que le den todos ellos, ustedes arman un discurso evocador, poético, como ya han hablado, pero que es un discurso coral? Es decir, y entonces se escucha una voz de un hombre que dice, y yo me levanto cada mañana sin saber si ese será el último día que me levante al lado de mis hijos, y una voz femenina le contesta, y mis hijos son y no sé qué cosa, y entonces ya con eso, narrativamente hablando desde el punto de vista de montaje, se potencian las posibilidades de armar un hilo conductor mucho más robusto, porque no se vuelve plano, porque no es solo un personaje que nos habla, sino son muchos personajes los que nos están hablando. No sé si eso que acabo de decir les hace lógico o les parece que podría funcionar. Pues sí, podría funcionar la idea como de colocar voces como extras de fondo. Pienso de parte de los líderes sociales, pues lógicamente, si se consigue el permiso de ellos de hacerlo, podría servir. La idea de la persona relatando el poema no va a ser ninguno del grupo. La idea pues que yo quiero es conseguir a alguien que sepa relatar, que sepa, que tenga una voz como para contar una historia profunda. Es que pues yo pienso que aparte del poema, la idea del poema es que tiene que ser algo profundo para que dé más al espectador, para que le llegue más el sentimiento al espectador, depende mucho de cómo lo relatan. Entonces, pues yo tengo varias personas como idea, todavía no sé cómo ellos relaten un tipo de poema de esa manera, que son pues ya universitarios que estudian literatura. La idea es esa, o sea, la idea que yo tengo es esa. Miren, Juan, les voy a dejar en el chat para que lo tomen enseguida y después lo exploren con calma.
Ahora que decías eso, me acaba de venir a la mente este proyecto. Este es un proyecto que hizo hace varios años Canal Zoom, y ellos lo que hicieron, después lo pueden mirar con calma, pero básicamente ahí les puse el link de uno de ellos. Ellos lo que hicieron fue, para hablar de violencia, una serie que se llamaba No Más Violencia, y entonces lo que hicieron fue que recabaron en la investigación un montón de historias de violencia, gente que contó su propia historia, la hicieron un guión, y entonces lo que tienen son videos como de 3 minutos en los que actores, yo les mandé uno de Jairo Camargo, por ejemplo, que es un actor conocido, pero son muchos actores, no sé, deben ser como 30 o 20, no sé, 20 o 30 actores de todo tipo, Aida Boza, Carmen Gómez, bueno, gente que ustedes seguro han visto en la televisión colombiana, y ellos lo que hacen es que ellos personifican esa historia, o sea, y a veces es un actor hombre diciendo, recuerdo alguna vez uno que vino, no recuerdo qué actor era, pero era un actor hombre diciendo, yo iba caminando lentamente, pero lo escenifican como si fuera una obra de teatro casi, y decía, y se vino detrás de mí y me agarró por mi pecho y me intentó y me violó repetida, o sea, él personifica a una mujer inclusive, ¿saben? O sea, y entonces lo vuelven algo totalmente artístico, ¿cierto? Es un proyecto bien interesante, entonces ahí se los dejo para que le den una mirada, porque puede ser algo en ese sentido, de que le demos voz a otros a través de la voz, de estas voces que ustedes puedan conseguir, y como les digo, no importa el tema de que ellos permitan que usen su voz o no, o sea, no es importante, o sea, lo que importa es lo que tienen ellos por decir, o sea, No, sí, claro. Lo de las voces, yo decía como que si permiten hacerlo, la podríamos usar como algo de fondo para el poema. Pues claro, sí, lógicamente suponiendo si nos permiten. Si no, pues sí, ya solamente Sí, quedaría se los digo ni siquiera como que, digo es para que el equipo, porque a veces eso le genera a uno cierto como, no, ay, no me va a dejar que use su voz, no importa. O sea, hasta chévere que no tenga la obligatoriedad, porque seguramente cuando uno le dice que vamos a usar su voz, de pronto se coarta, se cohíbe y no dice algunas cosas. En cambio, si uno le dice, mira, no vamos a usar tu voz, vamos a usar la voz de otra persona, etcétera, solo creemos en la idea, la persona probablemente suelte, libere muchas más cosas que tiene, haga más catarsis, y eso haga que la información que les dé sea mucho más robusta. Sí, claro. No, yo creo José, que sí. José creo que va a decir algo. Sí, José, diga. Hola, buenas tardes para todos. ¿Qué más, José? Qué pena que es que estaba en clase y Tranquilo. estaba un poco callado porque quería empaparme un poco más de la dinámica de la reunión. Pero bueno, quiero hacer dos aportes de lo que está hablando Alejandro, o lo que estamos hablando todos con el estudiante Juan, y es la parte de lo de permitir que el entrevistado permita que la voz salga dentro del documental. Yo creo que Juan y todo el equipo de lucha sentimental, la idea es que podamos convencer a estas personas para que nos den ese material que estamos necesitando, ¿sí? Yo creo que va más en el poder de convencimiento, y invito a todos los integrantes de este equipo a que busquemos las formas de poder convencer a una persona que es interesante entrevistarlo y que es interesante que salga en un documental, ¿sí? Ahora, le podemos brindar algunas garantías a las personas que estemos entrevistando si genera algún inconveniente en que me van a reconocer, que ese tipo de cosas. En edición de audio se puede modificar el tono de la voz y obviamente ahí va a cambiar, como se conoce, distorsionar, pero se puede buscar algunas tonalidades que van a cambiar la voz de la persona, ¿sí? Se le puede brindar esa garantía a la persona para que sea entrevistado. Y otro aporte que quiero hacer es al respecto de que estaban hablando Juan estaba hablando de la interpretación del poema. Yo hice un trabajo en danza, de danza contemporánea, donde hacíamos la interpretación de unos poemas, tanto vocalmente como corporalmente. Se hizo un buen trabajo, y la parte de interpretación vocal nos ayudó un grupo de teatro de acá de una universidad grande que todo el mundo la conoce, se llama la Universidad Industrial de Santander. El grupo de teatro de la Universidad Industrial de Santander nos ayudó con la interpretación vocal, ¿sí? Y hablo de interpretación vocal, más no recitar el poema, porque recitar
del cielo cayó una rosa, y la idea no es esa, la idea es que por medio del poema y por medio de esa interpretación estemos transmitiendo y moviendo esas fibras sensoriales de las personas, ¿sí? Eso quería Sí, hacer esos dos aportes, ojalá sea de una persona que de verdad sepa interpretar un texto sí, es que pues pues se llegue a eso. esa es la idea, o sea, lo que yo quiero es eso, que una persona pueda relatar por medio de su voz el sentimiento que está, por decirlo así, leyendo, o sea, que la persona pueda hacer sentir al público ese sentimiento, que lo pueda lograr sentir, eso pues es lo que yo quiero conseguir. Y lo de las voces, pues yo no voy a, yo no voy a poner, yo no me voy a ilusionar mucho con lo de las voces, con lo de, pues, que ellos me permitan. Sí voy a tratar, la idea, pues, sí sería chévere tratar de conseguir que me permitan grabar la voz, pero pues no voy a contar mucho con ello. Y también, pues, lo que dice Alejandro, al momento de grabar, una persona, pues, se puede poner que nervioso, y me puede, limitar mucho la información por la expresión que está grabando. Entonces, pues ese sería otro problema. Entonces, pues de pronto a algunos les diga, a otros no, para poder tener bien, pues completa la información sin ningún problema. Juan Pablo, eh, bueno, yo quería ahí cerrar un poco porque creo que ya ha delimitado un poco y un poco entendiendo tu idea, tú me dices que piensas utilizar un intérprete, ¿sí? Que es lo que te entiendo. Y lo que te he entendido hasta ese momento, porque tenía como una idea un poco diferente, la verdad, antes de iniciar, es lo siguiente. Tú estás tratando de contactar líderes sociales o uno o varios, lo que te decía Alejandro es interesantísimo, si pudiese hacer contacto. Mira que como tú estás armando el documental, no vas a nombrar específicamente a X líder, porque tú vas a tomar parte de la historia que esa persona te está contando y la vas a reestructurar con tu poema o con tu historia o con tu ensayo, Sí, como tú quieras. Entonces, sí, no vas a poner nombres específicos de líderes sociales, ni siquiera la voz es necesario, porque lo que tú dices, tú prefieres utilizar un relator y construir. Después de la entrevista ya te entendí un poco. Primero voy a entrevistar y con lo que vaya saliendo, obviamente te toca estructurar las preguntas que les vas a hacer, vas a sí, construir eso sí. un texto. Ahora, yo te digo una cosa, y es algo que también me quedó de lo que hablamos de la vez que estuvimos en Bogotá y eso, de lo poquito que conozco de cine, la verdad, y etcétera, y es que acá es importante en la medida que puedas que utilices que el documental sea lo más visual posible, porque sea universal. Obviamente va a ser narrado en español, pero las imágenes que utilices, los materiales de apoyo que se arman en el video, tienen que en lo posible tratar, inclusive si es posible, de mostrarme eso que estás diciendo tú en tu poema o en tu narración, de tal manera que le pueda llegar al de Colombia, al de España, al de México, pero también le pueda llegar al de Estados Unidos, al que se siente identificado, porque si dejas el documental de base, digamos, muy oral, o sea, de escuchar de lo que estoy oyendo solamente, y de pronto la imagen me pierdo como espectador y la imagen que me está mostrando, si no entiendo el audio y es muy basado en lo oral y en lo que estás leyendo, pues va a hacer que se desconecte un poco todo el espectador que no es de habla, que es de habla en español. Entonces, eso es algo que también dijimos con José desde un inicio. En la medida en lo que puedan, tienen que repensar un poco cómo arman el documental de tal manera que pueda ser universal en lo posible. Yo sé que este tema es un poco extraño y sobre todo tú, porque tú siempre has insistido desde el primer día que me acuerdo, porque yo fui el que estuve entrevistando a los directores, siempre habló de un poema. Juan Pablo es de línea muy poética, muy bohemia, a veces muy, digamos, introvertido, a veces no tanto, pero está ahí siempre reflexionando, creando. Desde que lo conozco, que fui profesor de él de matemática, estaba en matemática, pero Juan Pablo es más el pintor, es más el escritor, el poeta, sí, pero, o sea, tratar en lo posible, Juan Pablo, también de agregar esa parte, ¿sí? O sea, Sí, sí. espectacular, que haya un apoyo auditivo, pero la parte visual, si se puede armar de manera que me llegue el mensaje que tú pretendes en ese poema, espectacular. Sí, sí, es que pues de todas maneras el poema va a ser algo muy fantástico, algo poético, algo que, no sé, o sea, algo
que no sea tan específico, porque pues así es un poema. Entonces la idea de lo visual es que sea un complemento, por lo que el poema no va a relatar específicamente lo que está ahí en el, en lo visual. Tiene que ser, o sea, cada escena de cada parte del poema tiene que ser muy complementario al, al, a lo visual. De acuerdo. Entonces, pues, No, yo creo que aquí tienes un tema bien interesante. Ahí lo que toca es encontrar ese punto de equilibrio entre lo sonoro y como bien dice Mario, ¿cierto? Mario era el que hablaba ahora, ¿cierto? Sí, Mario. eh, Buscar que realmente hay una conexión entre lo sonoro y lo visual. Que no, o sea, digamos que por eso son historias audiovisuales, porque cuentan contenidos con audio y con video. O sea, si no fueran historias visuales o historias audio, historias sonoras, ¿no? O sea, aquí en este caso lo que estamos haciendo es una historia audiovisual y pese a que en muchas ocasiones lo sonoro ha sido que a veces lo que se deja de lado y se prevalece lo visual, a veces en algunas historias puede pensarse que lo sonoro va a ser más robusto y es que en realidad tiene que haber es un equilibrio para que tu espectador realmente todo el tiempo se mantenga ahí conectado. Pues nada, hay mucho trabajo por hacer como en todas las historias, seguimos trabajándole sí. pero bueno, hay que investigar y hay que buscar personajes y eso nos va a ir también dando nuevas dinámicas y nuevas potencialidades a la historia que están contando. Sí, así Herrero, ya estoy tratando, insistiendo mucho a los que pues estoy tratando de contactar. Hay varios que tienen como una agencia y en esa agencia hay varios líderes sociales, entonces pues también estoy tratando de contactar a ellos. Pues mi mamá es la que me está ayudando con los ¿Cuántos contactos tienes porque... en listas, Juan? ¿Cómo? ¿Cuántos tienes en lista? ¿Cuántos Eh, tienes en lista? es que ya le... ¿Te acuerdas que hablábamos de una lista de personas o personajes que ibas a entrevistar? Sí, pues ya pude hablar con uno, o sea, en sí pude hablar con uno, pero no me dijo que dejó eso hace 15 años. Y después pues, le pregunté varias cositas, si lo podía entrevistar, cosas así, y nunca me volvió a contestar. Hasta ahorita tengo a dos personas que son mi mamá la que me está ayudando con los contactos, que es la que les está escribiendo, porque pues ella antes trabajaba como al lado de ellos más o menos. Y pues por ahora solamente tengo como a dos, como que puedo contactar, que tengo los contactos por ahora. Y pues ya, pues mi tío también tiene varios contactos. Él es, ay, se me olvidó el nombre, pero él tiene un puesto del gobierno alto de las protecciones de, de los lugares, de los paisajes, cosas así. Entonces, pues también me está ayudando bastante. Por ahora, o sea, por ahora ya tengo los contactos, falta que me conteste. Pues sí. Sí. La idea es ir aterrizando y generando ese contacto con ellos para ir descartando y las personas que no nos van a ayudar con el proyecto y ir enlistando a esas personas que sí nos van a aportar la entrevista o el audio o el aporte que es significativo para nuestro proyecto. Entonces, Juan, creo que la invitación es ir aterrizando sobre esa lista, ir seleccionando ya a las personas y las personas que le estén diciendo que sí le permiten y que bacanísimo y que se encarreten con el proyecto también, pues empezar de una vez a hacer la entrevista. ¿Te acuerdas que también hablamos de una lista de preguntas que estén relacionadas a la intención, a la objetividad del proyecto? Sí, ya estoy en ello, en el trabajo en ello. Estoy tratando de elaborarlas. No quiero que sean unas preguntas así todas bobitas, entonces pues estoy tratando de... Más adelante, cuando tengas eso ya más avanzado, podemos en otra posterior asesoría revisar también eso, revisar las preguntas, porque aquí es importante tener en cuenta o sea, primero uno hace una guía de preguntas, obviamente, pero no hay preguntas bobas, o sea, como decía ahora, o sea, sino que dependen de cada personaje, lo que de pronto para un personaje puede ser una pregunta que no genera demasiada narrativa, en otro personaje puede que sea robusta, entonces es bueno no descartar las preguntas porque sí. Entonces, Sí, si sí, quieres o sea, la idea es que yo quiero que sean como preguntas específicas, no sea, que no sea tan... que no me pierda como ahorita explicando el documental.
No, no pasa nada, es parte del proceso, tranquilo con eso. Yo creo que tienes una idea muy chévere y por lo que decían tus profesores ahora, tienes como una perspectiva muy artística y eso seguramente en lo que quieras contar o como lo estás proponiendo, creo que va a ayudar mucho. Así que nada más es después de, cuando ya avancen en eso, en una siguiente reunión con los profesores Mario y José y conmigo, poder seguir revisándolo y tirando para adelante el proceso. Sí, de todas maneras, yo cuando termine las preguntas, yo las mando por el grupo para que pues los profesores me puedan asesorar un poco. Ujú. ¿Qué le puedo cambiar? ¿Qué le puedo quitar? Súper. Pido la palabra. Juan y grupo, este tema que ustedes están tratando de ninguna manera ha perdido importancia. Lo que pasa es que en este momento la crisis mundial nos está agobiando, pero la propuesta que ustedes tienen es súper valiosa y considero que hay demasiado contenido en la web, inclusive ahora cuando Alejandro hablaba de tener muchos líderes, me acordé de una manifestación en donde cada uno se fue con una foto de líderes y la Plaza de Bolívar estaba llena de fotos. Entonces, material yo creo que es importante, se puede conseguir, hay que ser muy cuidadosos para que lo que usemos tenga derechos de uso, pero sin duda alguna en Colombia, si tenemos algo de historia, es de líderes sociales y ustedes han escogido un tema crítico y que es muy importante y que con seguridad en el mundo lo van a ver con el impacto que tiene, porque a veces se disminuye la gravedad de esta problemática. Entonces, felicitaciones. Con seguridad Alejandro los va a orientar muy bien para que puedan llegar a esa combinación de audio e imágenes perfecta para que el mensaje llegue. Entonces, pues para adelante y nosotros desde CDI, les insisto, estamos muy pendientes de ver concretamente en logística, en recursos, cómo los podemos apoyar para que esto siga avanzando de una manera muy eficiente y se logre la calidad que queremos más con estos temas tan críticos y sensibles en nuestro país. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas. Pues no. Pues tengo una pregunta. Sí me gustaría, como no sé, pero no se me ocurre todavía nada. Estos días he estado pensando eso, porque yo desde el principio quería que el contenido visual fuera propiedad del grupo, o sea, no fuera sacado de YouTube. Ya pues lógicamente si va a tocar, no hay otra opción, pero sí me gustaría que algunas partecitas sí realmente fueran propiedad de nosotros, pero no sé cómo podría elaborar algo. Eso ya ahí depende de justamente lo que quieran contar, porque si tú me dices que van a hacer algo propio, tendrías que pensar en algo que puedan desarrollar desde casa. O sea, entonces, ya eso sería mirarlo. Pero yo les diría que no se pongan todavía una cortapisa mental de dónde viene el material. O sea, realmente, insisto, no. O sea, primero tienen que tener claro cuál es su historia con estas entrevistas y con este texto que van a hacer y tal. Y ya el texto probablemente en este caso, digamos que, pues, obviamente no me estoy desdiciendo de lo que ya decía de la necesidad del equilibrio entre imagen y lo sonoro, pero aquí claramente hay una apuesta por ensayística que va mediada por el texto. Entonces el texto en cierta medida guía un poco la imagen y no al revés, como podría pasar en otro tipo de relato. Obviamente entonces necesitamos para poder decir, sí, la verdad es que sí podemos hacer desde casa porque en el diálogo apareció algo del hogar y de lo cotidiano del hogar, entonces algunas imágenes las podemos hacer nosotros, pues sí, pero tampoco es una obligación, o sea, no lo sistematicen como que si no hacemos imágenes nosotros no es nuestro. O sea, están ustedes, al escoger imágenes, estamos tomando decisiones estéticas. Al crear un texto, estamos tomando decisiones estéticas. O sea, sí que es un producto que están haciendo ustedes. No, sí, pues. Es que pues yo soy una persona que me gusta hacer bastante, me gusta hacer las cosas por mí mismo. Pero pues, claro, no, eso ya sí siempre toca hacerlo así. Sí, pero es que como te digo, no pienses que porque una imagen la tomaste de internet no estás haciendo algo tú, porque la imagen esa puntualmente está en internet, pero ¿cuántas imágenes hay en internet? Millones, y tú No, sí, escogiste una. claro. Al Esa final, decisión tuya es una decisión estética.
al final sí, eso el documental va a ser en nosotros, va a ser porque de esta manera eso se va a editar, eso no va a ser imágenes al azar, entonces sí, Exacto. es bueno, ¿no? Bueno, listo. No sé si Bueno, alguien del grupo que esté acá quiere hablar o... Jesús, Silvia, Angélica. Marco dijo que tenía el Al menos el micrófono, al menos el saludo, sí. Chicos, estas llamadas, vuelvo y reitero, yo les decía a ellos cuando nos reunimos, la idea de las videollamadas es podernos ver, hacer corta esa distancia en la cual pues estamos y vernos cómo estamos y ya era eso, lo de activar las cámaras y podernos ver, podernos escuchar. No sé si algún estudiante quiere decir algo. Bueno, yo cierro con esto, no hablo más. Nada, quiero que sigan con la motivación, sigan motivados en la investigación de su proyecto, de los líderes sociales. Vuelvo y reitero, si tienen preguntas, dudas, para eso estamos acá, Alejandro, Carmen, el propio Mario y mi persona, para poderles ayudar y orientar en lo que necesiten, desde investigación o algo práctico o algo que se tenga que hacer, para eso estamos acá. Entonces, sigan adelante y pues la idea es que cuando nos volvamos a encontrar ya llevemos algunos avances de lo que ya hemos hablado hoy día. Listo. Bueno, 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 saludos a todos. chao a todos. buen día. Bien. Cuídense, estén en salud Chao. todos y seguimos conversando. Nos vemos, José, Mario, nos vemos pues estos días con los demás grupos. Mañana. Vale, sí, mañana. Eso, seguro. Chao, chao.